que en realidad justifica en función de la importancia del evento que se va a realizar mañana y pasado. Decía que, y lo comentábamos fuera de micrófono, es la primera vez que se hace un evento de esta naturaleza internacional. En materia de derechos humanos es la primera vez y hemos tenido, bueno, la fortuna de poder organizarlo, de poder hacerlo, porque para hacer esto hay que trabajar mucho, digamos, y se necesita, y más en este contexto, se necesita mucho apoyo, digamos, ¿no? Y nosotros contamos con la voluntad del intendente para hacer esta actividad y desarrollarla de la manera que la habíamos planificado. Nosotros la reconocemos porque desde hace una semana o 10 días estamos hablando de esto. Contanos para algún desprevenido que nos está escuchando, nos está mirando, de qué hablamos. Bueno, nosotros nos hemos planteado conversar el plan, de lo que fue la Operación Cóndor, la historia, el impacto y la vigencia que tiene aquí en la región, pero no de manera caprichosa, sino porque, digamos, esta planificación que se llevó a cabo durante las dictaduras militares de nuestra región, incluidas los golpes de Estado, eran parte de esta planificación. Eh, en nuestra zona también tuvieron sus consecuencias y las tienen, y nosotros estamos muy hermanados del otro lado de la orilla con los uruguayos, pero sin embargo no abordamos estos temas a veces de la manera que a nosotros nos parece que tendríamos que tratarlo. No porque esté mal como los hayamos tratado hasta ahora, sino que a veces falta encontrarnos un poco más y dar cuenta de todo esto que ocurrió en la década del 70 y las consecuencias que nos fueron dejando. Y la ciudad además tiene la característica de haber tenido personas que fueron víctimas de esta operación. Pero cuando uno revisa la historia, están como desarticuladas estas historias, estas memorias, y nos parecía que era importante empezar a juntar esos pedazos para tener más claridad respecto de un proceso que fue muy penoso para nosotros, muy sangriento, y que sin embargo hoy, gracias a fiscales como la fiscal que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad, algunas de esas causas, digamos, han cobrado fuerza otra vez. Entonces, bueno, nos proponíamos conversar de esto, explicar también, esto explica también bastante bien las consecuencias de este momento, y creíamos que teníamos que realizar un encuentro de estas características convocando a quienes habían trabajado durante mucho tiempo en la investigación, no solo, digamos, desde quienes trabajaron desde la parte académica o periodística, sino también a quienes fueron operadores judiciales de ese momento. Bueno, Plan Cóndor se llamaba. Operación Cóndor, sí, hay Ujú. una cuestión ahí con el nombre, pues una operación que era la coordinación de las distintas inteligencias de las dictaduras. ¿De qué países estamos hablando? Estamos hablando de los años 70, Estamos, cuando hay una ola de golpes de Estado en Latinoamérica. ¿De qué países estamos hablando? esto se pergeña, digamos, en la CIA, digamos, ¿no? En Estados Unidos, y su base de operaciones en el Cono Sur eh, afectó tanto a Chile, Paraguay, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, y esas coordinaciones, Bolivia, y esas coordinaciones que hacían los servicios de inteligencia eran clandestinas, digamos, eran operaciones que se hacían para perseguir gente y se cruzaba la información, que era lo que posibilitaba que quienes por ahí huían de un país donde empezaba el terror, llegaran a otro y los estuvieran esperando o hubiera información respecto de su tránsito por ese lugar. Fue muy perverso, fue muy planificado y de ahí, digamos, nosotros tenemos en nuestra zona, bueno, hay causas que están aquí, en la zona de Concordia y Salto. Nosotros tuvimos hace un tiempo la presentación de un libro que hablaba sobre los vuelos de la muerte en el Delta Entrerriano, De Fabián de Mañota, Fabián Mañota, que nos va a acompañar mañana en el encuentro. colega de Gualeguaychú. Exacto, colega de ustedes de Gualeguaychú, un periodista de Gualeguaychú, que se tomó el trabajo de investigar, de trabajar y hacer una publicación. ¿Qué eran los vuelos de la muerte? Para recordar qué eran. En los centros clandestinos de detención, digamos, donde se secuestraba y se torturaba a la gente, como, digamos, era un número de personas que asesinaban escandaloso, esos
cuerpos que, que ya estaban algunas personas ya habían sido asesinadas, otras estaban todavía con vida, eran arrojadas desde aviones a distintos lugares, digamos, al mar y en este caso al río, que así como lo describe Mañota, el delta era un lugar perfecto para tirar un cuerpo y que nadie lo pudiera encontrar, digamos. Pero bueno, ¿Los cuerpos se tiraban ya muertos? ¿Eran personas fallecidas que habían matado, que habían asesinado o estaban con vida? en algunos casos eran inyectadas, digamos, o sea, las adormecía y se las tiraba al mar, al río, y en algunos casos sí ya estaban fallecidas, ya habían sido asesinadas. Y también hasta en eso han tenido, digamos, eh, método para torturar y asesinar, porque los cuerpos que aparecían de la manera que aparecían cuando alguien los encontraba, se iban encontrando características, los que estaban atados con alambre venían de tal lado, los que estaban perforados y con peso adentro eran de otro, los que estaban en una bolsa. Como había distintas metodologías para eso, que también eso fue permitiendo saber a veces de qué lugar salían esos vuelos. Como siempre lo hemos dicho, lo que nosotros sabemos o conocemos hasta acá ha sido gracias a los familiares y a quienes estuvieron en esos lugares y pudieron sobrevivir, porque ese pacto de silencio de lo que fue el terrorismo de Estado todavía está vigente, ¿no? Han sido muy pocos los que han tirado alguna pista o han dicho algo en una declaración. Así que bueno, Sí, los archivos además han desaparecido, hay que decirlo, ¿no? y ahora hay un proceso similar, digamos, de una política de no cuidar, de no preservar ese material. Ujú, ujú. Se me ocurre que vos, yo, que ya hemos transitado varias décadas en esta tierra, reconocemos y sabemos del tema. ¿Qué tanto saben los más jóvenes, aquellos que no vivieron, aquellos que felizmente nacieron en esta etapa democrática de 40 años, felices que vivimos? No, yo creo que hay un desconocimiento en general, digamos, de estos temas, eh, y que parte de lo que nosotros hacemos me parece que es a veces volver a insistir con esto, porque también, digamos, es nuestra responsabilidad que esto se vuelva a conversar nuevamente. Pero creo que no, que mayoritariamente estos temas no se conversan, recién los escuchaba. Es decir, los pibes no saben cuántos departamentos tiene Entre Ríos, por ahí digo, ¿no? Hay cosas que han ido modificándose, cambiándose, y hemos llegado, digamos, a esta situación de no tener el conocimiento de lo propio, sino que estamos como más globalizados con el tiempo también. Que son cuestiones que pasan, pero digo, hay que también ofrecer un poco de resistencia a esas cosas y generar algunos mecanismos, digamos, para preservarse. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la casa, de los padres, de los mayores o de las escuelas primaria, secundaria, universitaria? Bueno, entiendo que es una responsabilidad compartida, pero que hay una responsabilidad de quienes gestionan lo público. Es decir, entiendo distintos programas, distintos proyectos, distintas Digamos, las actividades. responsabilidades de la educación, en este caso, digamos, de los gobiernos, digo, ¿no? Pero también es cierto que se han brindado un montón de herramientas y por momentos se han brindado un montón de herramientas y de posibilidades, y tampoco hemos estado entusiasmados en indagar o en saber, digamos, un poco más. Me encanta la palabra, la elipsis, entusiasmados en saber. Hay poco entusiasmo en saber, se me ocurre decir. No, no, Y no hoy solamente motiva, de esto, en claro, general, sí, digo. es decir, a ver, yo he tenido esta discusión en otros momentos con otras personas, ¿no? Y yo creo que hoy lo que existe en lo que conocemos como los medios de comunicación, los medios masivos, entiendo que hoy es más una manipulación que una información, ¿no? Y ya se dice abiertamente. Entonces, uno discute estas cosas sin que se enojen, pero digo, si uno le pregunta a cualquiera si estos medios, si los dispositivos de comunicación influyen en la gente, todo el mundo te dice que sí. Y cuando uno le dice, bueno, ¿y a vos en qué te influye? Te dice, no, a mí no me influye porque yo leo varios diarios, te dicen, ¿no? Digo, entonces me parece que hay que seguir insistiendo
para indagar sobre esto, digo, porque es preocupante. Hoy hay demasiada información, pero paralelamente se da esta cosa de contradictoria, de que hay más información, pero hay menos conocimiento, digamos, de algunas cosas. Bueno, hablando de información, por suerte, por ejemplo, el diario Página 12, que es un diario de tirada nacional, reserva una porción de su diario para informar de este evento que se va a realizar mañana y pasado en Concepción del Uruguay. Sí, salió una nota en Página 12, han salido en varios portales. La verdad que la difusión de la actividad ha llegado a lugares donde en otro momento no llegábamos, digamos, con las actividades. Ujú. Este encuentro sí ha generado otro interés, ha generado que llamaran y que nos preguntaran por el encuentro de distintas ciudades, provincias, y esto que un diario de tirada nacional, digamos, nos publique una noticia o nos convoque para dar cuenta de este encuentro, me parece que es importante. Bueno, digamos, tanto hablamos y generalmente nos vamos un poco Por por las las ramas. ramas. No, esto es mañana. Mañana, ahí Mañana a está. partir de las 10:30 vamos a contar con la presencia de Estela Caloni como la primer conferencista de este encuentro. Y después vamos a tener una serie de mesas que van a abordar desde distintas visiones, digamos, algunas más de investigación, otras más jurídicas, y también vamos a tener testimonios y personas que fueron querellantes en estas causas. Hay una buena pregunta y la hace Analía. Dice, ¿las escuelas están invitadas, van a ir? Porque hablábamos, ¿no?, de fundamentalmente los más grandes o los estudios de historia, que necesariamente, los de periodismo, que necesariamente tienen que saber estas cosas. Nosotros hemos hecho la invitación, digamos, a todos los niveles de la educación. Sabemos que van a ir varios docentes porque los conocemos y porque ya trabajan, generalmente son los que participan más de las actividades que se organizan desde la dirección. Entonces sí, esperamos que la concurrencia sea buena. Los estudiantes, hemos invitado a los estudiantes, hemos invitado a los partidos políticos, hemos invitado a las instituciones, las universidades, hemos invitado a todo el mundo y hasta acá la recepción ha sido buena. Bien, ¿hay alguna condición para participar de de estas ponencias, de estas conversaciones, de estas charlas? No, es abierto, está organizado de manera que todo el mundo pueda participar. Y nosotros tenemos no solo quienes van a ser disertantes presenciales, como es el caso de Estela Caloni, y bueno, hay algunos paneles que van a estar la propia Josefina Minata, quien fuera jueza, María Roqueta, o el fiscal Osorio, el Pablo Yonto, que es un abogado y periodista muy conocido, Gerardo Echeverri, o la coordinación de algunas mesas por parte de Claudia Roca. Hemos convocado un grupo de gente destacada en esta materia. El cierre del evento va a estar a cargo de Ana María Cariaga, digamos que es una reconocida militante, y que además vamos a tener, esto te quería decir, tenemos un par de conferencias que son vía Zoom. Hay una conferencia, en el cierre hay dos conferencistas, una Nanda Fernández, que está en Brasil, y la otra Francesca Lesa, que está viviendo actualmente en Londres. Ese panel va a ser todo virtual, y en algunas mesas siempre va a haber algún panelista que también va a estar de manera virtual. Así que bueno, la dinámica del encuentro va a ser mañana y el miércoles por la y el jueves por la mañana, y esperemos que en esas jornadas podamos tener bueno, lo que buscamos, digamos, que se pueda discutir, conversar y encontrarnos, digamos, sobre un tema que es tan caro para nosotros, más allá de las organizaciones uruguayas que también vienen. Bueno, gracias. Gracias por el trabajo, a vos y al equipo que te acompaña, y gracias por venir a contarnos todo esto. Mañana entonces de las 8 y pico de la mañana. No, mañana es a partir de las 10:30, de las y 10:30. El jueves es a partir Ahí de está, esa. en el Auditorio Celsi. Toda la actividad va a ser en el Auditorio Celsi. Gracias, Darío. No, gracias Muy a vos, amable. Abelardo. Darío es Darío Barón, que está en pantalla, que es el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay,
que está presentando mañana en un trabajo conjunto como nunca se ha hecho, una temática necesaria para abordar